Buenos días. La Iglesia Cristiana en Chimalhuacán es nada más cordial y afectuosa bienvenida. También a los que nos ven en las redes sociales, Dios los bendiga, sean bienvenidos. Vamos a empezar la reunión. Por favor, si me acompañan con sus Biblias, en el libro de los Salmos, capítulo 103, versículos del 1 al 5. Libro de los Salmos, capítulo 103, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. La palabra salmos significa cánticos de alabanza y oraciones y adoración para alabar a Dios. El Salmo 103 lo escribió el rey David. Es un salmo de gratitud a Dios por sus beneficios, por sus favores, por su misericordia, por el bien que Él nos hace. El rey David nos da un ejemplo cómo comenzó él con alabanza personal e individual. Bendice, alma mía, Jehová, significa deleitar su corazón. Es que yo tengo mis hijas y todo así nos retiro. Al expresar amor y gratitud por todo lo que pues mira, es. Sí, de hecho yo no quería hacer esto, La alabanza verdadera viene de un corazón Acá, ¿no? agradecido que quiere sinceramente glorificarle temprano no puedo, güey. y agradar al Por Señor. eso mismo, no, También cuando me dieron el apoyo, dije, estamos bueno, pero así para dispuestos llegar, a ¿no? Porque obedecer si no, su voluntad Bueno, ni después queriendo, de que brother. hemos terminado de alabar. como por, mi esposa es muy Cualquier enfermiza, ahorita está momento enferma, es un güey. buen momento De hecho, para ni iba a darle venir. las gracias a Dámelo. Dios por Dejas todo caer, lo pero que, cuando ya no por conecta todo la cocina, por ya todo no conecta. lo bueno o malo que Él nos da. Es bueno alabarle y agradecerle. Dice el versículo 1: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Debemos de bendecir a Dios de todo nuestro interior, de todo nuestro corazón, de toda nuestra mente, no solamente de labios o de nuestras palabras. Hay un ejemplo que dice en la escritura que el rey David, cuando venía el arca a Jerusalén, él danzaba y brincaba de alabanza por el arca que venía a Jerusalén. Dice el versículo 2, dice: bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios quiere bendecirnos con hacernos el bien. Dios quiere darnos beneficios y nos quiere bendecir con cosas buenas que nos permite y nos da. Dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Este es el primer don que Dios nos da a todos. Él quiere perdonar todos nuestros pecados. Es el primero y el mayor don de Dios, que quiere perdonarnos todos nuestros pecados. Dice: Él es el que sana todas tus dolencias. El Señor Jesús dice en una parte de la Escritura que el Señor Jesús, por su llaga, Él se llevó todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades. Dice el versículo 4: el que rescata del hoyo tu vida. Todos nosotros vamos a morir un día físicamente, pero Él quiere darnos la vida eterna. Él quiere darnos la salvación a todos y a cada uno de nosotros. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, si le pedimos perdón a Dios, perdón por nuestros pecados, si nos apartamos de ellos, Dios nos da la salvación. Dice que Él te corona de favores y misericordia. Debemos de darle gracias a Dios por sus favores y su misericordia, y porque Él nos quiere proteger. Él quiere protegernos de todo el mal, de toda la maldad que hay en el mundo. Dice el versículo 5: Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Dice: Él es el que sacia de bien tu boca. Dios nos sacia de todo tipo de beneficios, no solamente de alimentos, sino que nos sacia de todo tipo de bien. Y Él quiere renovarnos, hacernos nuevos,
Él quiere restaurar nuestras vidas, Él quiere perdonarnos, Él quiere hacernos nuevas criaturas. Si nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados y nos apartamos de Él. Este salmo es un salmo de gratitud hacia Dios por todo lo que Él nos da, por todos sus beneficios, por todas sus misericordias que Él tiene para con nosotros. Por eso dice en el versículo 1, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. A Dios le gusta que le demos gracias por todos sus beneficios, por todos los bienes que Él nos da en la vida, que seamos agradecidos por Dios. Vamos a orar, por favor. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, Hijo amado, por todos los beneficios que tú nos das a cada uno de nosotros, Señor, por la vida, por la salud, por el trabajo, por los alimentos, Señor, y por cada una de las cosas que tú nos das, Padre bendito, muchas gracias. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, para que podamos, Señor, ser agradecidos contigo y alabarte, Señor, de todo nuestro corazón, y no solamente con nuestras palabras, sino aún, Señor, poderte aplaudir, alzar nuestras manos, arrodillarnos, Señor, aún podemos saltarte con nuestro cuerpo y lanzarte para ti, Padre. Padre, ayúdanos, Señor, a ser agradecidos para poder obedecer y guardar tus mandamientos y ponerlos por obra. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a cantar su nombre. Él merece toda la gloria, la honra. Vamos a meditar un poco, a pensar en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en esta semana. ¿Cómo está el día de hoy? ¿Cómo está tu vida espiritualmente? ¿Sientes triste? ¿Pídele la ayuda a Dios? ¿Sientes débil? Hay que ver ya con fuerzas para poder creer adelante. Déjame decirte que dice la palabra de Dios que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y es real. Déjame decirte que Dios dejó su palabra para decir a cada uno de nosotros. Y vemos a nuestro alrededor como el mundo de verdad está robando el corazón de muchos. Por eso necesitamos de Dios y venga en su Santo Espíritu por medio aún de la alabanza que pueda tocar tu corazón. Que no salgamos como entramos, que no sea un domingo más en otro lugar, vive, grábale. Él está aquí porque dice su palabra que donde estén dos o tres congregados en su nombre, Él nos prometió estar aquí. Y Él no es hombre para que mienta, ni es hombre para que se arrepienta. Padre, ayuda a tu pueblo, Señor, ayuda a cada uno de nosotros, Señor. Él necesita todo lo que estorba dentro de nuestros corazones, Padre, para poder servirte, para poder agradarte, Señor. Levántate como poderoso gigante, Señor. La salvación desde nuestro
pueblo, Señor. Llévate toda la gloria y toda la honra, Señor amado.
porque nos ha amado, Señor. Te damos tu vida por cada uno de los que estamos aquí, Padre. Gracias, Padre, porque ha sido bueno, Señor. Como mi vida en tus manos, nunca me dejarás. Más ahora
Thank
Visítanos, Señor. Instrúyenos, Señor. Padre, vete a tu mano, Señor. Es urgente, Señor. Padre, el mundo nos come, Señor. Si tú no vienes, Señor, a rescate, Señor. Por tu nombre quiero agradecerte, pues mi vida tú has cambiado. Yo confío en tu fidelidad, pues solo tú eres Dios eterno, para siempre reinarás, Señor. Pues solo tú eres Dios eterno, para siempre reinarás, El Señor les bendiga en esta tarde. Damos la más cordial bienvenida a cada uno de los presentes, a cada familia que en esta tarde nos está visitando, y esperamos que se sientan como en casa, y es nuestro gozo el poder estar estudiando la palabra de nuestro Dios en este día. Yo le he titulado a este estudio que quiero compartir con cada uno de ustedes: el fruto que Dios pide de ti. Ese es el título de la enseñanza. El fruto que Dios pide de ti. Y básicamente el objetivo de la plática en esta tarde es que nosotros podamos entender que todo lo que leemos en la palabra, todo lo que Dios nos habla, todo lo que Dios nos enseña a través de muchos caminos, quizá a través de alguien que nos predica la palabra, de un amigo, de un familiar, a través de la escritura, a través de venir, por ejemplo, el día de hoy, domingo. Dios espera fruto de cada uno de nosotros. Dios está esperando un fruto en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Es decir, existe una responsabilidad de parte del hombre para con Dios. Y es lo que quiero que estemos viendo en esta tarde, pero vamos a pedir a Dios antes. Vamos a inclinar nuestra cabeza y pedir a Dios que nos pueda bendecir el día de hoy. Amado Dios, gracias, Señor. Gracias por este momento que hemos tenido cantando a tu nombre, Señor, levantando nuestras manos. Dice tu palabra que tú habitas en la alabanza de tu pueblo, Señor. Y entendemos que tú estás en medio de nosotros y tú quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Yo te pido por cada uno de los que hoy están aquí, Señor, habla conforme a su necesidad. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Quisiera que me pudiesen acompañar, por favor, en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo número 6, en el versículo número
6 también. El libro del profeta Miqueas. El libro del profeta Miqueas está en el Antiguo Testamento y es uno de los llamados profetas menores, porque está después de Daniel. Después de Daniel está algunos libros de los profetas menores, como se les conoce, y encontramos el libro del profeta Miqueas. Miqueas capítulo número 6, por favor, versículo número 6. Y dice la escritura de la siguiente manera: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. El versículo 8 nos dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es una pregunta del profeta y es una respuesta de parte de Dios. O si lo queremos ver de esta manera, es una pregunta de parte de Miqueas en representación del pueblo de Israel, y responde Dios también. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es: ¿con qué me presentaré delante de Dios? ¿Con qué me presentaré delante de Él? Y la respuesta de Dios es esta, en el versículo 8: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Y le menciona 3 cosas Dios. Dice: 1, hacer justicia. 2, amar misericordia. Y 3, y humillarte ante tu Dios. Amados hermanos y amigos, déjenme decirles que este texto de Miqueas, este pasaje de Miqueas, cuando él le pregunta a Dios: ¿con qué me presentaré delante de Dios? ¿Con qué me presentaré delante de Él? Es una pregunta que yo creo que engloba firmemente, fielmente, lo que muchos de nosotros, muchas personas que se acercan a Dios, creo que podrían tener la misma pregunta también. Yo la tuve en algún tiempo también. Yo creo que todos los que en algún momento de nuestras vidas nos acercamos a Dios, tenemos en nuestra mente, tenemos en nuestra cabeza: ¿cuál es la pregunta de parte de nosotros y de muchas personas? ¿Con qué me presentaré delante de Dios? Una pregunta muy similar, de hecho otra traducción lo dice de la Escritura, es: ¿con qué agradaré a Dios? O también podríamos decir: ¿con qué cosas podré agradar a Dios? Esa es la pregunta de muchas personas. Cuando las personas dicen: yo quiero agradar a Dios, yo quiero buscar a Dios, dicen las personas. O algunas dicen: yo quiero encontrar a Dios. Creo que todos hemos tenido la misma pregunta: quiero buscar a Dios en mi vida. Quiero agradar a Dios en mi vida. Quiero caminar con Dios en mi vida. Yo no sé si alguno de los presentes ha tenido alguna vez este tipo de preguntas. Cuando alguien quiere realmente, genuinamente caminar con Él, es lo primero que nos preguntamos: ¿cómo puedo agradarle? ¿Cómo puedo estar bien con Dios? Es como, por ejemplo, en el matrimonio quizá. En el matrimonio, cuando empiezan a conocerse las personas, los futuros esposos, quizá una de las preguntas es: oye, ¿y a ti qué te gusta? La mujer de repente le pregunta al marido: oye, ¿a ti qué te gusta de comer? Ah, pues mi platillo favorito son las enchiladas verdes. Ah, la mujer ya sabe que al marido le encanta ese platillo, quizá. O a lo mejor al
Al revés, el hombre le puede decir a la mujer, oye, ¿y a ti a dónde te gusta ir a comer? ¿Cuál es tu platillo favorito? Ah, pues es este. Y las personas se empiezan a conocer. Pero una de las grandes preguntas cuando hay dos personas que se van a casar o dos personas que se están conociendo para casarse es, ¿qué le gusta a la otra persona? ¿Qué es lo que le gusta a la otra persona? Entonces, cuando nosotros queremos agradar a alguien, lo primero que preguntamos es, ¿qué le agrada a esa persona? ¿Qué le gusta a esa persona? Bueno, podemos decir que con Dios es exactamente lo mismo. ¿Quieres caminar con Dios? La pregunta es, tienes que preguntarle qué le agrada. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que le gusta a Dios? ¿Cómo podemos complacer a Dios? ¿Cómo podemos tener una relación con Él? ¿Cómo podemos estar en paz con Dios, cada uno de nosotros? Bueno, esa es la pregunta que estamos haciendo. Sin embargo, es importante también decir esto. El profeta Miqueas, el texto que leímos hace un momento, este hombre, Miqueas, uno de los profetas del Antiguo Testamento, era un hombre que preguntó en el sentido de qué cosas tenemos que hacer, pero Miqueas lo vio en el sentido material, en el sentido de hacer cosas. ¿Con qué me presentaré delante de Dios? ¿Qué tengo que hacer? Esa es la mentalidad. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Y dice aquí el versículo, si me acompañan por favor, una vez más, versículo 6 y versículo 7. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. ¿De qué está hablando el profeta aquí en estos versículos? Está hablando de cosas que los judíos hacían constantemente. Habla, por ejemplo, de holocaustos, habla de aceite, derramar aceite, habla de presentar carneros, o sea, animales que se presentaban en el Antiguo Testamento para poder hacer un holocausto, y el humo, el incienso subía, y eso era una ofrenda que agradaba a Dios. Pero la mentalidad de Miqueas era, Señor, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Con qué te puedo agradar? Y déjenme decirles que creo que es uno de los grandes errores que a veces tenemos. Las personas dicen, ¿cómo puedo agradar a Dios? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que leer mucho la Biblia? ¿Tengo que orar muchas horas? ¿Tengo que ayunar 5 días a la semana, etcétera? Y todo ese tipo de cosas son cosas físicas. Sí, son cosas que están bien. Son cosas que están correctas, pero que nada de eso es lo más importante que lo que Dios pide. Lo que Dios pide de cada uno de nosotros es que nuestro corazón esté bien delante de Él. Una persona, como lo vemos en la antigüedad se veía mucho, las personas ofrecían holocaustos, ofrecían ofrendas a Dios, ofrecían carneros, ofrecían aceite, derramaban el aceite y decían, es que ya soy acepto delante de Dios, Dios ya me va a perdonar, etc. La gente hacía mucho. Y ahorita quiero que veamos un poquito la sociedad que le tocó vivir a Miqueas. La gente era muy religiosa, pero la gente no estaba bien delante de Dios. No estaba bien delante de Dios. Por ejemplo, quiero darles algunos ejemplos. Miqueas vivió en una época donde el pueblo de Israel estaba completamente perdido delante de Dios. A Miqueas, el libro de Miqueas, más o menos fue escrito en el año 700 a.C.
Estamos hablando antes del nacimiento de Jesucristo. Y en los tiempos de Miqueas, una de las cosas que había y que los historiadores han documentado es que había una terrible injusticia en la sociedad, había una terrible injusticia. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, se dice que las leyes estaban a favor de las personas ricas, de las personas que tenían una posición económica más alta. Entonces, cuando una persona de escasos recursos, en el tiempo de Miqueas, cuando una persona de escasos recursos iba ante las autoridades civiles o ante las autoridades judiciales, no le hacían caso. Porque decían, ¿tienes dinero? No, es que yo no tengo dinero. Bueno, ven otro día. Y las leyes estaban a favor de las personas que tenían dinero. Por ejemplo, también otra cosa con Miqueas era que las autoridades aún eclesiásticas, es decir, los sacerdotes, tenían favores para con la gente rica. Es decir, si un judío que tenía dinero iba delante de un sacerdote, el sacerdote le ayudaba. El sacerdote le ayudaba a ofrecer el holocausto, a presentar su ofrenda, pero le pedían dinero a los pobres, y como los pobres no tenían dinero, entonces les decían, haz las cosas tú solo. Yo no tengo dinero. Entonces, por así decirlo, los sacerdotes se vendían a la gente más rica. ¿Qué más pasaba también? Algo muy común que pasaba en los tiempos de Isaías es que las leyes favorecían, las leyes judiciales favorecían también a los ricos. Y era muy común que los pobres no salían beneficiados y los ricos salían beneficiados en un juicio. Yo estaba pensando, cuando estaba revisando lo que iba a compartir, yo decía, bueno, hasta se parece mucho a nuestra sociedad, ¿no? Casi están describiendo partes de la sociedad, ¿no? Si tienes dinero, pues compras a los policías o compras a los jueces. Bueno, en el tiempo de Miqueas era muy parecido. La gente con escasos recursos la dejaban a un lado, no le favorecía. En el tiempo de Miqueas había mucha injusticia hacia las viudas. Las viudas que quedaban viudas, sobre todo las mayores, que dependían de sus esposos, pero que el esposo moría y la mujer enviudaba, no les ayudaba. Iban delante de la autoridad y le decían, por favor, señor juez, es que me quieren quitar mi casa. Querían dinero a los jueces. Y terminaban quitándole su casa a esa mujer viuda. Los huérfanos también eran un sector de la sociedad también muy afectado. No había ayudas a los huérfanos. Terminaban en la calle como los niños de la calle el día de hoy. Es decir, podemos imaginarnos un poco la sociedad judía de aquel entonces. Podemos imaginarnos un poco lo que pasaba en ese entonces. Había mucha injusticia. Pero eso sí, todos iban y presentaban sus ofrendas delante de Dios, y entonces decían, Señor, yo ya estoy bien delante de ti porque ya presenté mi ofrenda. No importa si ya mentí, no importa si ya robé, no importa si ya me enojé con alguien de mis vecinos, de la gente a mi alrededor, no me importa, lo que importa es que ya presenté mi ofrenda delante de ti. Amados hermanos y amigos, mucha gente el día de hoy comete ese mismo error. Muchas personas cometen este mismo error. Señor, ¿qué hago? Oro, ayuno, hago muchas cosas, asisto a la reunión, comienzo a orar, comienzo a buscarte, y todo está bien, es cierto. Hay que hacer todo eso, pero no debemos de olvidarnos que lo más importante que Dios pide de nosotros es que nuestro corazón esté bien.
¿Cuál es la diferencia entre una religión y caminar con Dios? En que siempre las religiones te van a decir, para caminar aquí en este lugar, aquí en este grupo, en este templo, en esta asociación religiosa, debes de hacer esto, debes de vestirte de cierta manera, debes de tener la falda ciertos centímetros por encima del tacón, debes de dar esto, debes de dar lo otro, pero se olvidan de lo más importante. El corazón esté bien. El corazón esté limpio. Que la persona tenga un corazón adecuado. Que la persona tenga un corazón dispuesto a entregarlo a Dios. ¿Cuáles son las demandas entonces de Dios para el hombre? Versículo número 8. Miqueas capítulo 6, versículo número 8. ¿Qué dice la Escritura? Miqueas capítulo 6, versículo 8, es el texto que estamos leyendo. Dice: oh hombre, Él que ha declarado lo que es bueno, dice. Él que ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Y dice: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios le dijo a Miqueas: yo te pido 3 cosas nada más: la justicia, la misericordia y la humildad. 3 cosas que podrían parecer muy sencillas, pero que engloban muchas cosas en el corazón del hombre. 3 cosas que pudieran resumir el discipulado que Jesús pide también en el Nuevo Testamento. Muchas personas dicen: es que, ¿qué pide Dios de mí? ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que tienes que hacer es tener un corazón como el que pide Dios: justicia, misericordia y humildad. De hecho, Miqueas es uno de los profetas menos conocidos del Antiguo Testamento. Fue uno de los profetas que casi nadie conoció o se dio a conocer muy poco. Además, Miqueas profetizó en el tiempo de Isaías, del profeta Isaías. El pueblo estaba perdido. El pueblo no quería nada. Pero es muy curioso. Todos aparentemente vivían bien en aquel entonces, pero la sociedad estaba llena de podredumbre, estaba llena de injusticia, estaba llena de pecados, pero todos se creían justos delante de Dios. Todos se creían justos. ¿Y por qué se creían justos? Porque entonces cumplían con la ley. Cumplían solo con lo que Dios les había dicho, pero su corazón estaba bien. Y es que ese era el defecto de la ley, mis hermanos. Ese era el defecto. Es decir, en el Antiguo Testamento una persona podía adulterar, podía estar con otra mujer que no era su esposa, y después de haber estado con otra mujer que no era su esposa, se sentía mal en su conciencia. Pero entonces acudía con el sacerdote, y el sacerdote le decía: no, mira, presenta tu ofrenda nada más. Presenta tu ofrenda. Entonces la persona iba, presentaba su ofrenda, el sacerdote le ayudaba, y entonces legalmente, entre comillas, ese hombre estaba perdonado. Ese hombre ya estaba perdonado, porque había cumplido con las leyes del Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasaba? Su conciencia no estaba bien. O sea, legalmente él estaba bien delante de Dios, pero internamente, en el corazón, en su conciencia, la persona no estaba bien delante de Dios. Y es por eso que Dios pone por delante la justicia en el corazón que los actos mismos. Es un poco lo que Jesús acusaba a los religiosos de su tiempo, a los fariseos y a la gente de aquel entonces. ¿Qué les decía? Diezman hasta lo mínimo, el neto, la ruda, el comino. Van y hacen grandes procesiones y predican a mucha gente y están predicando de un lado al otro,
Pero Jesús les decía, pero ustedes huelen como a muerto por dentro de su corazón. De hecho, una de las frases de Jesús a los fariseos fue: sepulcros blanqueados. Es decir, por fuerita están bien, están así como pintados de blanco, pero por dentro hay muerte, hay huesos secos, apesta a podredumbre. Porque lo que les quería decir Jesús a ellos es: ¿de qué sirve que hagan cosas por fuera si su vida está mal? Su vida está mal, su corazón está mal. Y por eso entonces lo que Jesús nos enseña es esto: es primero tu corazón, es primero tu corazón. Quizá algunos no saben, un poquito de testimonio, pero antes de conocer a Dios yo asistía yo a un lugar, era una iglesia muy pequeña. Recuerdo de adolescente que asistí a ese lugar, asistí algunos años, y yo recuerdo muy bien algo. Y hoy, por ejemplo, hoy me suena, o sea, incongruente, ¿me entienden? Pero en su momento yo lo hice. Y yo pensé que estaba bien delante de Dios. Yo recuerdo que todos los domingos mis padres y mis hermanos y un servidor asistíamos a la iglesia. En ese lugar nos decían todo el último viernes de cada mes hay ayuno para toda la iglesia. Sabíamos que el último viernes de cada mes ayunábamos. Además, cada 15 días salíamos a una placita, era como una glorieta, y salíamos a predicar y llevábamos unos folletos. Además de eso, de repente nos tocaba como llevar la alabanza y cantar, etc. Pero déjame decirte algo: nosotros no estábamos bien delante de Dios. No estábamos bien. Yo recuerdo que los domingos me iba me quedaba más bien en la casa con mi papá y mis hermanos. Nos quedábamos viendo el fútbol y jugábamos, veíamos cómo jugaban fútbol y decíamos: no, hay que decir que estamos enfermos y no vamos a la iglesia. Y ya decíamos: oye, estamos enfermos, y nos estábamos viendo el fútbol. Esa era nuestra diversión. Cuando era la final de la NFL, el Super Bowl, en el mes de enero, febrero, ese día también cantábamos y hasta nos juntábamos con más hermanos, entre comillas, de ese lugar, y ese día cantábamos. Ese día casi no iba nadie. El Halloween lo celebrábamos, ahí nos vestíamos de calaquitas y ahí estábamos disque predicándole a la gente. Mis padres estaban mal. Mi padre era alcohólico y a veces lo ponían a servir alcoholizado, imagínate. Y muchas cosas que podría yo testificar. Pero ¿sabes qué pasaba? Siempre algo que nos decían era: si tú ayunas, si tú lees tu Biblia, entonces tú estás bien delante de Dios. Y decíamos: pues vamos a leer la Biblia. Y ya leíamos la Biblia. Y yo recuerdo que de adolescente, ese era mi recuerdo de adolescente: ya leí la Biblia, pues ya como que ya purifiqué mis pecados, etc. Pero yo sabía que no estaba bien delante de Dios. Y bueno, fueron algunos años así. Y un día, bueno, ya cuando me predican, y algo que recuerdo, un texto que así como una espada se me metió ahí en el corazón, fue el texto del profeta Isaías: porque vuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Vuestras obras son como trapos de inmundicia. Y me acuerdo que aquel predicador decía: todo lo que tú haces supuestamente para Dios, si tu corazón no está bien, es como basura que le das a Dios. Y yo me quedé así y dije: entonces no estoy bien delante de Dios. Y recuerdo que el pastor decía: si hoy te murieras, ¿estarías bien delante de Dios? Si hoy te murieras, ¿irías a la presencia de Dios? ¿O no irías a la presencia de Dios? Y bueno, Dios empieza a tratar conmigo, pero déjenme decirles algo: todo mi orgullo religioso, porque yo decía: es que yo he predicado,
es que yo he ayunado, es que yo he hecho esto, es que yo he hecho lo otro. Todo mi orgullo religioso me lo tiraron. Y me dijeron y me confrontaron: si tú no estás bien hoy con Dios, tú te irías al infierno. Tú te perderías por toda la eternidad. Pero yo hice, no, de nada sirve. De nada sirve. Y recuerdo que en una ocasión leí este pasaje de Miqueas. Y cuando entendí el pasaje de Miqueas, yo decía: es cierto, Dios espera algo en mí. Pero Dios no espera solamente obras, o quizá como primer lugar obras. Dios espera que tenga un corazón limpio, un corazón dispuesto, un corazón que le agrade, un corazón que esté bien. ¿Para qué? Para después entonces sí hacer obras. Pero las obras no me iban a salvar. Dios esperaba un fruto en mi vida. Y yo creo que lo que Dios nos quiere decir en esta tarde es exactamente lo mismo. Quizá tú dirás: Señor, ¿cómo puedo agradarte? ¿Cómo puedo caminar contigo, Señor? ¿Cómo puedo complacerte, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Que vaya ahí al África a predicarle a los caníbales? ¿Que vaya yo a China ahí a predicar a los miles de chinos? Lo primero que Dios pide es: arrepiéntete. Deja atrás tu pecado. Apártate de lo malo. Apártate de lo que tú sabes que está mal y comienza a obedecer a Dios en tu corazón. Es lo primero que nosotros tenemos que hacer. El estar bien delante de Dios. Recordemos las tres cosas que decía Dios en Miqueas: justicia, misericordia y humillarte ante Dios. O sea, son características que debemos de entender cada uno de nosotros. Son características que debe de haber en nuestro corazón. Ahora, quiero pasar a otro punto también importante. Dios está esperando una respuesta de cada uno de nosotros. Dios espera un fruto de parte de nosotros. Y ese fruto es la respuesta de tu vida al Evangelio. Dios espera una respuesta. Es decir, así como el labrador, así como el agricultor, así como una persona que labra la tierra. Yo no sé si alguno de los presentes tiene familia todavía que labra la tierra. Hay muchas partes en nuestro país donde la agricultura todavía se practica abundantemente. Pero, ¿qué pasa con el agricultor? Bueno, el agricultor prepara la tierra, abona la tierra, tiene que prepararla, tiene que sembrar la semilla. O sea, es un proceso. Y todo ese proceso que se va llevando es ¿para qué? Para tener un fruto. El agricultor espera un fruto de todo su trabajo que él ha hecho. Y cuando sale el fruto, bueno, pues entonces ha valido la pena todo el trabajo que el agricultor ha hecho. Amados hermanos y amigos, es lo mismo que Dios pide de nosotros. Dios espera un fruto, es decir, Dios espera una respuesta de cada uno de nosotros. ¿Sabes? El estar aquí, el escuchar la palabra, es una responsabilidad que nosotros tenemos. Es una gran responsabilidad que nosotros tenemos en nuestra vida. De hecho, a veces las personas me han platicado: no, yo cuando conocí de Dios, yo dije, oh, es que yo nunca hubiera escuchado de Dios porque ya no fui el mismo. Ya no fui el mismo. Y luego me dicen las personas: es que desde que yo escuché la palabra, ya no pude hacer lo malo a gusto. Hacía cosas incorrectas en mi conciencia, me sentía mal. Hacía cosas que no estaban bien, pero yo recordaba lo que habían predicado el domingo anterior, mi conciencia me acusaba, y las personas dicen: es que ya no fui el mismo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios implica una responsabilidad.
De hecho, Jesús, para que lo recordemos también, una de las parábolas más conocidas, si algunos de ustedes la recordarán, es la parábola del sembrador. Y en esa parábola del sembrador lo que Jesús hace es simplificar el Evangelio. ¿Y cómo simplifica el Evangelio? Muy sencillo. Dice Jesús, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla, dice, una cayó junto al camino, otra cayó entre espinos, etcétera, etcétera. O sea, lo que está diciendo Jesús es esto. El predicador o la persona que predica es como el sembrador. La palabra es la semilla, el Evangelio es la semilla. Y la tierra son los corazones. Cada corazón que escucha la palabra, cada persona que escucha la palabra es la tierra. Y así como la semillita cae en la tierra y se tapa, pero al tiempo comienza a producir un fruto, así también en el corazón de las personas hay un fruto. Quizá un fruto bueno, quizá un fruto malo, pero hay un fruto. Y ese fruto viene tarde o temprano. Y bueno, yo creo que sería correcto preguntarnos qué fruto hemos dado. ¿Cuál ha sido tu fruto en todo este tiempo? Si quizá has escuchado la palabra durante una semana, un mes, un año, 5 años escuchando la palabra, 10 años escuchando la palabra, ¿cuál ha sido el fruto en tu vida? ¿Cuál es el fruto que tú tienes en tu vida? Déjame decirte que Dios ha invertido en ti. Dios ha invertido en tu vida. Porque Él nos provee de muchas cosas. Ante todo el Evangelio. Pero Él nos provee de una Biblia, quizá. Él nos provee, ahora ya con la tecnología, pues ya podemos tener acceso a muchas predicaciones, a muchos estudios bíblicos, quizá. Pues a lo mejor un buen libro cristiano, a lo mejor alguien que te ha aconsejado, alguien que te ha predicado, alguien que te ha llevado así como los niños pequeñitos que los llevan de la mano. Quizá tienes a alguien que te ha ayudado en tu caminar cristiano. Dios nos ha provisto de muchas cosas. Dios ha invertido en tu vida y en mi vida también. Y Él espera un fruto. Y que ese fruto sea un fruto bueno y no un fruto malo. Bueno, la pregunta también el día de hoy es esta: ¿qué fruto pide Dios de nosotros? Como el título de la predicación. ¿Qué fruto está pidiendo Dios? Bueno, hay varios, pero en esta tarde quiero darles solamente 3 de los más importantes que habla la Escritura. Por lo menos Dios espera 3 frutos de nosotros. Vamos a verlos con la palabra. El primero de ellos se encuentra en Mateo capítulo 3, versículo número 7. Mateo, el Evangelio de Mateo. Los textos están en la pantalla para que a mayor rapidez. Mateo capítulo 3, versículo número 7. Dice la Escritura. Mateo capítulo número 3, en el versículo número 7. Dice la palabra de Dios: al ver Él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Bueno, rapidísimo vemos el contexto. ¿Quién es el que está hablando? Juan el Bautista. Dice la palabra que muchos judíos venían con Juan para ser bautizados. Así como el día de hoy de repente, ¿no? Hay personas que dicen: hermano, quiero que me bautice. Pero ¿cómo estás delante de Dios?
No, pues todavía digo groserías. No, todavía de repente miento y me enojo y golpeo a mi esposa. No, pues no te puedes bautizar. ¿Pero qué tiene, hermano? Pues yo quiero bautizarme. No, el agua no cambia, el que cambia es Dios. El agua no es mágica, el que cambia es Dios en el corazón del hombre. Y bueno, esta gente venía con Juan el Bautista y venían a bautizarse. Querían bautizarse. Y entonces vemos la respuesta de Juan el Bautista. Dice, ¿qué les dijo? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y aquí viene el punto que yo les quiero comentar. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Uno de los principales o de los primeros frutos que Dios pide de nosotros es los frutos de arrepentimiento. ¿Cuál es ese fruto? Es muy sencillo. Lo que Dios pide de nosotros, lo primero que Dios pide de nosotros es, deja de hacer las cosas que están mal en tu vida. Es lo primerito que Dios pide. Cuando una persona viene a Dios, lo primero que Dios pide es, deja tu pecado. Ese es el fruto del arrepentimiento. Es decir, el que roba, no robe más. El que miente, no mienta más. El que adultere, no adultere más. El que se enoje, no se enoje más, etcétera. O sea, lo que Dios está pidiendo de nosotros es esto: es que nosotros dejemos de hacer lo malo. Es uno de los primeros frutos que Dios pide de todas las personas que se acercan a Dios. ¿Por qué? Porque ese fruto es una evidencia tangible de que la persona quiere caminar con Dios y además que está con la intención de buscarle a Él con todo su corazón. Un ejemplo que me gusta mucho decir cuando hablo de esto es el siguiente. Imagínate que estás en tu casa y hay unos niños jugando un balón de fútbol afuera de tu casa. Entonces estás en tu sala, quizá, estás en tu comedor, estás comiendo, y de repente se escucha el sonido. ¡Ay, qué pasó! No, pues ya rompieron la ventana de tu casa. Y dices, ¡ay, estos chamacos otra vez están jugando con su balón! Entonces sales y dices, a ver, ya sales de tu casa, y ¿qué pasó, niños? Ay, perdón, vecino, ya se nos fue el balón, es que fulanito lo pateó muy fuerte pero no lo volvemos a hacer. No, pues ahora paguen mi vidrio, ¿no? Ay, bueno, le vamos a decir a nuestros papás, en el mejor de los casos. Total que ya lo ponen. Imagínate que una semana después estás en tu casa, estás platicando con tu esposo, y escuchas a los niños, y a los mismos niños, y de repente, otra vez, ay, no puede ser, dices, y sales otra vez a la calle, ¿qué pasó, niños? ¿Otra vez? Ay, perdóneme, no lo vuelvo a hacer. Y bueno, se repite una tercera vez en la misma escena, y una cuarta vez, y en un mes ya cambiaste tu Biblia 4 veces. La pregunta es esta: ¿esos niños realmente están arrepentidos de lo que están haciendo? ¿Realmente lo que tú les has dicho, que tú les has comentado, realmente lo han considerado? Porque yo creo que mínimo los niños deberían decir, bueno, ya rompimos 2 vidrios, ¿no? El mismo vidrio 2 veces. Y a lo mejor los niños dirían, vámonos mejor al terreno de al lado, ahí no hay nadie. Yo creo que los niños hubieran hecho eso. Pero no lo hicieron. Entonces, eso es la conducta repetitiva, es evidencia de que la persona no está arrepentida. No está arrepentida. Entonces, lo que hay que hacer es esto. O sea, ¿qué es lo que pide Dios? Apártate de lo malo. Apártate de lo que no está bien. O sea, lo que tú sabes que no está bien en tu vida, debes de apartarte y debes de alejarte de eso completamente.
A veces pasa mucho en la consejería matrimonial. Cuando estamos platicando con algún matrimonio, pues uno se da cuenta. O sea, el esposo, por ejemplo, ha engañado a su mujer. Y tú le preguntas, oye, ¿ya dejaste a esa mujer? Bueno, sí, ya no la veo, pero todavía nos comunicamos en el Face. No, pues apártate de esa mujer. Y la mujer le pregunta, oye, mi amor, ¿ya no ves a la mujer con la que me engañaste? Ay, la vi el mes pasado. O sea, hay evidencias de que la persona no está arrepentida, porque sigue y sigue y sigue en lo mismo. Entonces, el fruto que Dios pide de nosotros es el fruto de arrepentimiento que acabamos de leer en el pasaje de Mateo, y es un fruto que significa apártate de lo malo y apártate para siempre. Es uno de los principales frutos que Dios pide de nosotros. Vamos a ver un segundo fruto. Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 22, dice la palabra: Romanos capítulo 6, versículo 22, dice el apóstol Pablo, está hablando aquí: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora que habéis sido libertados del pecado, dice, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuál es este segundo fruto que estamos viendo? El fruto de la santidad. Ya vimos el fruto del arrepentimiento, ahora es el fruto de la santidad. ¿Y qué significa este fruto de santificación que dice Pablo, o el fruto de la santidad? Bueno, lo que significa es, ya te apartaste de lo malo, ya no haces lo malo, ahora entonces comienza a hacer lo bueno, y comienza a hacer lo que está bien y lo que es correcto. O sea, no nada más ya no odies, ahora perdona. Ya no adulteres, ahora ama a tu mujer. Es decir, es hacer lo contrario. Dice, ahora que habéis sido libertados del pecado ya, tenéis por vuestro fruto la santificación. La santificación, amados hermanos y amigos, es un fruto de una persona que está caminando con Dios. Hace unas semanas estaba yo platicando con una persona. Él asiste a otra de las congregaciones, asiste a una congregación, y él tiene ya, yo creo que más de un año está escuchando la palabra. Yo no había platicado con él, y empecé a platicar con él, y le dije, oiga, ¿usted a qué se dedica? Ah, yo tengo un negocio. Es un negocio muy grande que yo tengo. Ah, ok. Y le empecé a preguntar, oiga, ¿usted está buscando a Dios? Y me sorprendió algo. Me sorprendió que él decía, mire, económicamente me va bien. Dice, tengo un negocio muy próspero, un negocio de materias primas y me da para vivir bien. La verdad, vivo bien. No tengo necesidad de nada. Dice, pero yo vivía cierto estilo de vida, me decía. Antes de conocer la palabra, dice, yo tenía dinero, los viernes me iba con mis amigos al billar, de ahí nos íbamos a otro lado. Dice, a mi esposa yo tenía un amante, yo la engañaba, yo tenía una doble vida, yo llevaba una doble vida con otra mujer que yo tenía, me gustaba el alcohol, me gustaban los amigos, me gustaba cierto tipo de vida, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué me llamó la atención? Me decían, cuando yo empiezo a escuchar la palabra, yo empiezo a ver que había cosas en mi vida que no estaban bien. Dice, y con el paso del tiempo, con el paso de los meses, dice, uno, dejé la adulterio. O sea, rompí con esta mujer. Jamás la quise volver a ver. Dos, dice, yo hacía ciertas tranzas, dice.
En mi negocio yo sabía cómo hacer cierto tipo de tranzas, cierto tipo de engaños, dice, pero yo entendí que no estaba bien. Y bueno, me empezó a detallar, o sea, yo no le pedí que me detallara tanto, pero él me empezó a detallar, esto lo hacía, ahora ya no lo hago, esto lo hacía, ahora ya no lo hago. Y yo le dije, bueno, ¿y usted cree que está caminando con Dios? Me dice, pues yo creo que sí. Le digo, ¿por qué? Dice, porque mi vida estaba vacía. Era como si no tuviera yo llenadera, me decía. Yo no me llenaba con nada. Dice, pero desde que yo me arrepentí, yo le entregué mi vida a Dios, créame que ahora mi vida tiene un sentido. O sea, tiene un sentido. Ahora ya busco ayudar a la gente y me decía, estoy yendo a ver una familia, les llevo una despensa, voy y les comparto. Y él me decía, yo no lo hacía antes eso, pero ahora hay algo que me impulsa. Ahora le predico, ahora dice que ya ha predicado a toda su familia. Le predicó a sus hijos, le predicó a sus hermanos, le predicó a sus sobrinos. Dice, yo les prediqué, dicen que estoy loco, pero yo sé que estoy haciendo lo correcto. Y ya después le pregunté, le digo, oiga, ¿y usted lee su Biblia? Sí, la leo. La leo, me gusta leer la Biblia, es algo que yo tengo. O sea, lo que yo veía era alguien que había dejado lo humano y ahora había empezado a hacer las cosas que eran contrarias a cómo él se comportaba. Y justamente en estos días hablé con un familiar de él y me dice, no, pues lo veo bien cambiado, dice. La verdad se ha sido un testimonio para toda la familia. O sea, lo hemos cambiado, ya no es el de antes. Sí lo hemos cambiado. Bueno, eso es en parte lo que estamos platicando. El fruto. ¿Qué fruto tienes? ¿Qué fruto hoy tienes del que tenías antes? O sea, ¿cómo es tu vida el día de hoy? Recordemos esto. Empezamos por el corazón. Y después a las obras. Vamos a ver un fruto más, o otro tipo de fruto. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, en el versículo número 22. Dice la Escritura, Gálatas capítulo número 5, en el versículo número 22. Dice la palabra de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué dice la Escritura? Mas el fruto del Espíritu es, y empieza a mencionar varias características. Bueno, lo que estamos viendo es el fruto, otro tipo de fruto. ¿Cuál es? El fruto del Espíritu Santo. Bueno, no es el propósito del día de hoy hablar de esto, pero la Biblia dice que cuando alguien se arrepiente y cree en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en el corazón de los hombres. Y el Espíritu Santo es Dios. Y ese Espíritu Santo viene a producir un fruto, una evidencia. Y esa evidencia es esto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etc. Contra tales cosas no hay ley. Por ejemplo, la primera palabra, amor. O sea, para que una persona ame, necesita a Dios en su vida. El fruto, la evidencia de que alguien tiene a Dios es que ama. Que ama. O sea, si alguien te dice, ¿sabes qué? Tu tío está enfermo, está en el hospital, está en urgencias. Bueno, por lo menos yo lo primero que haría es quiero ir a verlo.
quiero ir a verlo, quiero ir a platicar con él, o sea, quiero ver cómo está, quiero ver cómo se encuentra. Hay una preocupación, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, todo las características del fruto del Espíritu Santo. Aclaro, no son frutos, es el fruto, es uno solo, pero ese fruto trae varias características. Ya las vimos: amor, paz, paciencia, benignidad, etc. Bueno, la pregunta aquí es: ¿hay ese fruto en tu vida? ¿Existe ese fruto en tu vida? Bueno, debemos entonces de buscar que el fruto de Dios esté en nosotros. La evidencia, esa evidencia está en ti. Es evidencia. Si tú vas con alguien y le dices: soy estudiante de la UNAM, soy estudiante del Politécnico, ¿qué te van a decir lo primero? A ver tu credencial. ¿Enseñaron tu credencial? No, es que no la traje. Pero es que necesitamos ver tu credencial, porque tu credencial es la evidencia de lo que tú nos estás diciendo. Así mismo nosotros, mis amados hermanos y amigos, ¿cuál es la credencial de nosotros, por así decirlo? Es el fruto que hay en nuestras vidas. El fruto. El problema de la sociedad de Miqueas, el profeta Miqueas, era que la gente decía amar a Dios, pero en el fondo no había una sociedad justa. Cada quien hacía lo que quería. Los frutos de la gente, de los judíos en ese momento, eran contrarios a lo que ellos profesaban. Y por eso Dios le dice a Miqueas: no me traigas eso. No me traigas vana ofrenda, no me traigas carneros, no me traigas sacrificio. Yo no necesito eso. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Miqueas: yo no necesito eso. Yo quiero tu corazón. Yo quiero tu corazón. O sea, ¿para qué vas si vas a predicar a todo el mundo si no estás bien? ¿O para qué haces cosas? ¿Para qué haces obras si no está bien tu corazón? Es lo primero que Dios viene a buscar en nosotros. Esa era la premisa del profeta. Y eso también es lo que quería decir Jesús en los evangelios. ¿Cuál es el fruto que hay en tu vida? ¿Cuál es el fruto que hay en tu corazón? Ahora, quiero pasar a la última parte de la clase. Y como última parte, quiero que leamos y revisemos rápidamente otro pasaje donde habla de algo muy importante. ¿Qué pasa con alguien que no da fruto? ¿Qué pasa con alguien que tiene ya mucha palabra, que tiene ya muchas cosas, pero no hay una decisión de parte de él o de ella para poder caminar con Dios? Acompáñenme por favor en Isaías capítulo 5. Con este pasaje terminamos. Isaías capítulo 5, versículo número 1. Dice la palabra, Isaías capítulo 5, versículo número 1. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que yo me diese uvas, a dar uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que yo haré a mi viña. Le quitaré su vallado, será consumida.
Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Y dice al final, esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que esta es una parábola. Una parábola es una enseñanza inventada para transmitir una verdad. Entonces, en esta parábola, el profeta Isaías dice, había un hombre que tenía una viña, un terreno donde había vides, esas plantas que dan las uvas. Y ese hombre tenía un terreno muy grande. Y dice que había cercado su terreno, o sea, su viña, lo había cercado, le había puesto una barda, le había puesto una valla para que no pasaran animales, para que no pasaran personas. La había despedregado, es decir, le había quitado las piedras, había preparado la tierra. Dice también que había puesto vides, o sea, había plantado las vides, las plantitas. Había puesto una torre, dice, y en esa torre había un vigilante, y ese vigilante ahí velaba para que toda esa terreno estuviera bien cuidado. O sea, en pocas palabras, ese hombre hizo muchas cosas por su terreno. Lo cuidó. Estuvo al pendiente de él en todo momento. Pero el problema vino en el versículo 2 al final, cuando dice él, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. La palabra uvas silvestres podemos traducirla como uvas agrias. O sea, él esperaba que diese uvas, pero el tipo de uvas que produjo estaban agrias. ¿Alguno de los presentes ha probado una uva agria? Se siente terrible en la boca. ¿O has probado alguna fruta agria, así amarga? La sensación es fea. Es fea. Entonces, este hombre lo que hizo es esto. Él dijo, o él razonó de esta manera: yo he hecho todo por mi viña, yo he hecho todo por mi terreno, y ahora resulta que hay uvas que saben agrias, echadas a perder. Entonces el hombre se enojó, el hombre de la parábola, el hombre de la viña. Él se enoja y él dice, no, esto voy a hacer. Derribaré la torre, derribaré las vides, quitaré la cerca. Y prácticamente lo que él dice es, voy a olvidarme de esta vida, de ese terreno. Y la clave de todo está en el último versículo, versículo 7. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Dice que la viña es la casa de Israel y las plantas son los hombres, dice al final. Entonces podemos decir un poco nosotros, la viña de Dios es la iglesia, somos nosotros, y las plantas somos cada uno de nosotros. Dios espera un fruto de nosotros. Dios espera que nosotros respondamos al llamado. Dios te llama. Dios espera un fruto de tu vida. Él te ha predicado durante mucho tiempo. O aún si tú dices, es que yo llevo quizá, no sé, hermano, llevo 2 o 3 enseñanzas que me han compartido. Mira, los ninivitas se arrepintieron por una predicación. La predicación de Jonás. Una predicación y se volvieron a Dios. ¿Cuánto tiempo tienes escuchando la palabra? Y amados hermanos y amigos, no me malinterpreten. Yo no estoy diciendo, no, pues está mal que escuche la palabra. No, al contrario.
O nadie de los presentes vaya a decir, no, pues entonces ya no escucho la palabra, porque entonces es mucha responsabilidad. No, responsabilidad ya la tienes. Ya tienes una responsabilidad. Ahora te toca a ti dar un fruto. Dios espera de ti que te vuelvas a Él. Dios espera de ti que cambies. Ya lo vimos con Miqueas. Dios espera de ti. ¿Qué espera? Justicia, o sea, rectitud, misericordia, amor hacia los demás. Y espera humildad. Que te humilles delante de Dios. Y decíamos al principio, esto resume mucho el discipulado de Jesús. O sea, Jesús nos llama a ser discípulos de Él. Jesús nos llama y tenemos nosotros que responder. ¿Se acuerdan de los evangelios? Pedro, sígueme. ¿Y qué hizo Pedro? Se levantó y le siguió. Jacobo, sígueme. Se levantó y le siguió. Mateo, sígueme. O sea, a cada uno de los discípulos había un llamado y Dios espera una respuesta. Mis amados hermanos y amigos, hoy es exactamente lo mismo. Dios espera una respuesta de cada uno de nosotros. Hoy medita delante de Jesús qué fruto has tenido. Hoy medita, hoy ve tu corazón. Él conoce tu corazón. Yo no conozco tu vida, yo no conozco tu corazón, pero Jesús conoce hasta qué punto has dado fruto. ¿Hasta qué punto has respondido? ¿Hasta qué punto hay un cambio en tu vida? No nada más dejar de hacer lo humano, ya lo dijimos, sino comenzar a hacer lo bueno. Comenzar a hacerlo. Pero te tengo una muy buena noticia. La palabra de Dios dice también en el Evangelio de Juan que si tú das fruto, el Padre te limpiará para que veas tu fruto. Dios te va a ayudar. Dios te va a bendecir. Dios te va a dar de su gracia. Dios te va a dar muchas cosas para que puedas caminar con Él y para que lo puedas servir. Necesidades hay muchas. Adentro aquí en la iglesia hay muchas. Afuera también hay mucha gente necesitada. Dios espera que haya un fruto en tu vida. Hay unos hermanos que están yendo a predicar. Hay un hermano que desde hace como 6 años atrás está yendo a un anexo de personas drogadictas y le permitieron predicar la palabra. De ahí, allá por la colonia Festival, allá en la México, de ahí surgió otro anexo y le dijeron, venga, predíquele a estos muchachos también. Y fue aquí en Chihuahua también. Y luego de ahí hay otro anexo también que le dijeron, vengan también aquí a predicar la palabra. Y hay otros jovencitos que están empezando a ir a predicar, ya tienen ya mesas. Y me han invitado, me han dicho, hermano, ¿cuándo va y nos acompaña? No puedo, yo no puedo ahorita. Y la pregunta es, ¿quién va a ir? Y uno de los jóvenes me decía, hermano, y hay jovencitos que están escuchando, hay jóvenes muy duros también, hay jóvenes que escuchan. Y nos dijeron, si quieren hay otro, miren, hay otro anexo, y hay un hospital, necesidad hay mucha. Pero ¿quién va a dar el fruto? ¿Quién va a responder a la palabra? La palabra nos limpia, la palabra nos purifica, y la palabra también nos lleva a responder a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Amén. Vamos a terminar. Y sé que nos quedamos un momentito meditando. Si quieres cerrar tus ojos, quieres estar en tu lugar, meditemos por un momento. Dios nos ha dado mucho. Dios te ha dado la palabra. Dios te ha dado el Evangelio.
para que le sirvas. Sería bueno que meditaras qué fruto le has dado a Dios. ¿Qué decisiones has tomado en tu vida? ¿Cómo le respondes a Jesús? Dios espera un fruto de nosotros. Ya vimos el fruto de arrepentimiento, el fruto de santidad, el fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo hemos respondido nosotros? Que no nos vayamos de este lugar sin antes meditar por un momento cómo está tu fruto delante de Jesús. ¿Qué has hecho para Él? ¿Cómo has respondido a la palabra de Dios? ¿Cómo has respondido a la palabra? Escucha este canto y quizá te ayude a meditar un poco cómo encuentra Jesús el fruto en esta tarde. Una respuesta de parte tuya, una evidencia. ¿Qué cambios has hecho? ¿Qué decisiones has tomado? ¿Qué compromisos has hecho con Jesús? ¿Qué cosas has dejado de hacer? Si ya te arrepentiste, si ya estás haciendo lo correcto, Dios quiere tu corazón. Dios quiere nuestro corazón antes que nuestras obras.
por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos hablas en esta tarde, Jesús. Sella tu palabra en medio de nosotros, Señor. Porque como ese labrador, Señor, pacientemente has esperado la respuesta de cada corazón, Señor. Oh Jesús, que podamos responder a tu llamado. Que podamos responder a tu llamado tan sublime que nos haces, Señor. Padre, que pueda haber corazones dispuestos en medio de nosotros. Que pueda haber corazones dispuestos a poder hacer tu voluntad, Señor. A amarte como te mereces, a servirte como te mereces. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, Señor. Gracias por lo que nos hablas, Señor. Sella tu palabra, Señor. Aún te pedimos, da fruto, Señor. Tu palabra produzca fruto en cada corazón. Muchas gracias, Señor. A ti la honra y la gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Pues llevemos la palabra que hemos escuchado. Guardemos la palabra. Meditemos en ella. Dios espera futuro de nosotros. Que el Señor les bendiga. Estamos para servirles. Y nos vemos el próximo domingo a la misma hora para seguir estudiando la palabra. El Señor les guarde cada uno de ustedes.